Qué bueno estar aquí entre ustedes. Es una bendición para nosotros también. Quiero hablarles en esta tarde de un joven, de uno que llegó a ser joven y llegó a una edad muy avanzada. Y llegó fiel al Señor. Estoy pensando en Daniel. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Y versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y el versículo 8 es la clave de la vida exitosa de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Versículo 21. Hemos leído el comienzo en la vida de Daniel. Su comienzo fue con un deseo en su corazón. Su deseo fue santidad a su Dios, la santidad. Versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Capítulo 6. Han pasado muchísimos años en la vida de este profeta, llegando al capítulo 6, con aproximadamente 85 años,
Su deseo no solamente era la santidad, ser un santo para Dios, también él deseaba servir al Señor. Versículo 16 del capítulo 6. El rey Darío dijo de Daniel, entonces el rey, versículo 16, el rey Darío mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 28. Habiendo pasado por esa tremenda prueba, después de otras pruebas que acontecieron en la vida de Daniel, versículo 28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En el último capítulo del libro de Daniel, que es la culminación y conclusión de la vida de Daniel, se dice de Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás. Este tiene que ver con su muerte, pero dice, y te levantarás, tiene que ver con su resurrección. Y él le dice la razón. Hay una promesa para recibir tu heredad al fin de los días. Que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Queridos hermanos, la vida de este hombre nos impresiona. La vida de Daniel es como la vida de José, Génesis. Nos impresiona la vida de Moisés, pero en Moisés se dejó escrito de algunos errores, fallas, igualmente Jacob, Abraham, pero de los pocos hombres que se nos haya dejado su falla, Daniel es uno de ellos. Pero sabe, hermanos, hemos leído en el capítulo 1 del deseo de Daniel. ¿Quién comenzó a obrar en la vida de Daniel? Dice el versículo 2, el Señor. Nos hace recordar lo que el apóstol Pablo escribió a los creyentes allí en Filipo, cuando dijo, y aquel que comenzó.
en vosotros la buena obra. Fue Dios quien comenzó la buena obra en este joven Daniel. Aquí en esta tarde hay niños que han profesado ser del Señor y jóvenes también. Y quiero animarles, hermanos, a considerar la vida de Daniel, llegando a Babilonia, juntamente con sus compañeros y otros. Una de las cosas que Daniel trajo en su corazón fue el deseo de guardarse para su Dios. Su deseo era una vida santa en medio de un sistema oscuro, Babilonia. Nabucodonosor, el emperador más grande que había para su época. Pero aquí está un Daniel, joven, pero con convicciones. Una de las verdades que él trajo en su corazón era la verdad de consagrar su vida al Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a tener presente lo que había presente en el corazón de Daniel, no contaminarse. Estamos viviendo en este mundo y el Señor dijo en su oración sacerdotal, le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Daniel no fue quitado de ir a Babilonia. Dios tenía un propósito con él, un proyecto. Él lo comenzó, fue Dios que lo comenzó. Daniel, su parte era consagrarse al Señor. Pregunten esta tarde, ¿cuándo una persona, un creyente, debe consagrar su vida? ¿Cuándo es el momento de consagrarse? Recordemos la historia del apóstol Pablo, cuando él creyó al Señor. Hechos capítulo 9. La primera pregunta que él hizo, siendo un bebé recién nacido, hablando espiritualmente, él le dijo al Señor: Señor, antes le había preguntado, ¿quién eres, Señor? Pero ahora, convertido al Señor, le pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ese día hasta que el Señor se lo llevó, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, se consagró al Señor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Comenzó bien, comenzó muy bien. Pero sabe, hermanos, ¿qué es lo difícil? Mantenerse. Hemos escuchado la necesidad de mantenernos firmes. No es fácil, pero tenemos el recurso celestial. El Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos no velaron. Cuando llegó la prueba, flaquearon. Pedro sacó la espada, usó armas carnales, porque no veló. Una de las cosas que caracterizó a este joven fue su comunión con Dios. Daniel tenía comunión con Dios en la oración. Pero dice versículo 21, y continuó después de aquella prueba, donde Daniel y los 3 compañeros salieron con 20 puntos. No había otros como ellos, distintos en ese sistema. Allí en Babilonia dice que no fueron hallados entre todos ellos
otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y versículo 21 dice, y continuó Daniel. Es igual, hermanos, los que están ahorita estudiando. Hay una prueba, si usted aprueba, continúa, avanza. Y aquí vemos a Daniel avanzando en las cosas del Señor. Llegando al capítulo 6, en otra prueba más fuerte, pero ya Daniel teniendo como 80 años aproximadamente, 80, 85 años, siendo un creyente avanzado en edad. Lo que nos impresiona fue lo que dijo el rey Darío de él: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Veo no solamente jóvenes aquí en esta tarde, sino también veo, no puedo decir con canos porque si no me dicen que yo soy un viejo, pero veo ancianos, apreciados ancianos de edad. Quiero animarles, hermanos, no he llegado allí, pero verles, nosotros los jóvenes, ver a estos, ustedes ancianos en edad, todavía firmes en las cosas del Señor y con convicciones, eso nos anima a nosotros los jóvenes a seguir adelante. Compra la verdad y no la vendas. Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Siga sirviendo, hermano, al Señor. Recuerdo la historia de aquel hermano. En una asamblea muy lejos escuché el testimonio de un hermano llamado Jorge Malón. Él era ciego al final de su vida por su trabajo, pero nos dicen que cada vez que él se paraba a orar fielmente, cada lunes por la noche, decía: Señor, siendo un viejito ya, le decía al Señor: Señor, ayúdame a no ser un viejo tonto. Cada vez que se paraba a dar un ministerio, podía citar muchos capítulos de memoria, porque aprovechó su juventud. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Allí en Génesis 39, usted puede hacer algunas comparaciones, similitudes entre Daniel y José, las hay. Pero Génesis 39, versículo 2, por ejemplo, dice: mas Jehová estaba con José, como lo estuvo con Daniel, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. La clave en el servicio al Señor es contar con su presencia en la juventud y también en la edad tercera. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Persa. La continuidad en su servicio. Pero quiero terminar citando el capítulo 12, la conclusión o la culminación en la vida de Daniel. Comenzó con Dios, continuó con Dios y finalizó con Dios. Hemos escuchado de esos 38 años perdidos, pero Daniel fue fiel al Señor durante 7 décadas, 70 años fiel
al Señor. Y el Señor dice de él: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. Hay una promesa para recibir tu heredad al fin de los días. Me gusta muchísimo lo que dice en el versículo 10 del capítulo 6, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado. ¿Qué hizo él? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, de donde fue sacado. Por más de 70 años oraba a Dios. 3 veces al día oraba a Dios. 70 años su mirada hacia Jerusalén. Y el Señor le dice: para recibir tu heredad al fin de los días. Mejor, dice el sabio Salomón, mejor es el fin del negocio que su principio. Que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Señor venga, nos encuentre haciendo así. Que Él bendiga su palabra. Amén. Amén.